Es un agrado volvernos a encontrar aquí en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Estos son nuestros temas del día. Los habitantes de Charalá, Santander, estrenaron nuevas herramientas tecnológicas en su elección de alcalde. Con una jornada especial de documentación, la Registraduría Nacional celebró el mes de los niños y niñas. ¿Cómo se tramita el registro civil de matrimonio? En Registra TV se lo contamos. Amparo Ofelia Vega Albino, del Partido Conservador, es la nueva alcaldesa del municipio de Charalá, en Santander. Los habitantes de esta localidad tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho al voto con la implementación de nuevas herramientas tecnológicas. En las calles de Charalá, en Santander, el 26 de abril, el comentario no era quién sería el nuevo alcalde, sino las novedades tecnológicas que la Registraduría Nacional del Estado Civil iba a implementar en la jornada electoral, especialmente el lector de huellas dactilar. Es más confiable, porque están identificando a la persona inmediatamente, con base en los datos que ellos tienen al tomar la huella dactilar. La Registraduría Nacional del Estado Civil continúa implementando las nuevas herramientas tecnológicas con miras a las elecciones de 2010. Amparo Ofelia Vega Albino, del Partido Conservador, fue escogida como nueva alcaldesa del municipio de Charalá, en Santander. El Tribunal Administrativo de Santander declaró nula la elección del señor alcalde por una inhabilidad que tenía. Por lo tanto, el señor gobernador en el mes de enero profirió un decreto en el cual convocó para elecciones en las que participaron dos candidatos, Edilson Arenas Silva y Amparo Ofelia Vega Albino, quien resultó ganadora. Esperamos de que trabajen por el pueblo, por bien de todas las personas, y pues ojalá entre más ayudas logre conseguir mucho mejor, para mejor progreso. En esta jornada electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil instaló una mesa de votación en la cabecera municipal para un total de 9.254 personas habilitadas para votar. Al final solo sufragaron 5.635 ciudadanos, lo que significó una participación del 60.89%. En lo corrido de 2009 se han radicado 17 solicitudes de revocatoria de mandato de alcaldes en el país. Así, el domingo 3 de mayo los habitantes de Sonsón y Murindó, Antioquia, acudirán a las urnas para decidir la revocatoria del mandato de sus respectivos alcaldes. Iguales jornadas democráticas se realizarán el 10 de mayo en Montelíbano, Córdoba, y el 24 de mayo en Somondoco, Boyacá. Para el 31 de mayo se fijó la elección de gobernador en Arauca. En esta misma fecha, los habitantes de Consacá, Nariño, elegirán a su nuevo alcalde. La Registraduría Nacional del Estado Civil celebró el mes de los niños con una jornada especial de documentación. En Bogotá el balance fue satisfactorio, ya que masivamente los padres de familia con sus hijos acudieron a las registradurías auxiliares. Chévere, porque nos pueden atender en todas partes rápido, más importante. María Juliana habla de los beneficios que ahora podrá disfrutar porque ya tiene su tarjeta de identidad. Ella y más de 1.600 menores de edad en Bogotá recibieron este documento en la jornada especial con la que la Registraduría Nacional del Estado Civil celebró el Día de la Niñez. La entidad quiere que estos niños porten su documento de identidad para todos los trámites, tener mayor cobertura y que todos sus niños salgan con su documento de identidad en la mano. Claro, por eso en las 20 registradurías auxiliares de Bogotá se vivió toda una fiesta. Los pequeños y adolescentes que acudieron a ellas recibieron atención preferencial en trámites relacionados con registro civil de nacimiento y expedición de tarjetas de identidad. El balance de la jornada fue satisfactorio. Se diligenciaron más de 1.000 registros civiles de nacimiento, 1.600 tarjetas de identidad por primera vez y 100 renovaciones de este documento para adolescentes entre los 14 y 17 años. Pasé y averigüé, y interesada porque ya realmente los niños necesitan su documento. Es una motivación porque ya sin la tarjeta de identidad en ninguna parte los atienden, empezando por la salud, el colegio. Las delegaciones de los departamentos de Arauca, Caldas, Tolima, Guaviare, Quindío y Huila también se unieron a la celebración con distintas jornadas de identificación.
Así, la Registraduría Nacional del Estado Civil trabaja para garantizar que todos los niños, las niñas y jóvenes colombianos gocen de la identidad, un derecho consagrado en el Código de Infancia y Adolescencia. Por eso es un deber de los padres de familia tramitar dentro del primer mes de nacido el registro civil de nacimiento, a los 7 años la tarjeta de identidad y a los 14 la renovación de este documento. En nuestro bloque informativo veamos otras importantes noticias de la Registraduría Nacional del Estado Civil. De esta forma, los directivos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral participaron en la jornada Ética Institucional, un desafío gerencial. Este evento se enmarca en el programa de gestión ética de la Registraduría Nacional del Estado Civil, creado el 16 de diciembre de 2002. Con la Universidad Nacional, como en el evento que tenemos hoy en día, se han trabajado con muchos funcionarios en talleres que analizan la función misional de la registraduría, como es la documentación y el mantenimiento del sistema democrático colombiano, pero todo a través del comportamiento que los funcionarios desde el punto de su ética deben hacer. Comportamiento que se refleja en el clima organizacional y que trasciende a los ciudadanos. Primero el ser humano, luego el funcionario, pero siempre para la prestación del servicio. Compromiso, honestidad, tolerancia y responsabilidad son algunos de los valores que directivos y funcionarios de la registraduría promueven con el fin de satisfacer las necesidades de identificación y participación democrática de los colombianos. No ha sido una tarea fácil y no es una tarea terminada. Nosotros estamos en un camino que estamos recorriendo. Conocer las experiencias exitosas de otros países de la región sobre la participación de los ciudadanos en los procesos políticos de sus naciones fue el propósito del primer seminario de participación política y ciudadana en América Latina y Europa, organizado en días pasados por el Consejo Nacional Electoral, con el apoyo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entre otros. El magistrado del Consejo Nacional Electoral, José Joaquín Vives, quien estuvo presente en el evento, afirmó que Colombia por muchos años ha mantenido niveles bajos de participación en sus certámenes democráticos. Lamentablemente ha habido limitaciones que no han permitido hacer efectivo muchos de ellos, entre otros los umbrales de validez que tienen algunos de estos mecanismos. El registrador nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez Torres, y el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, también se hicieron presentes con sus opiniones. El mandatario nacional consideró que el Congreso sí tiene competencia para modificar los textos de los referendos que por iniciativa popular llegan al Poder Legislativo. Por su parte, el registrador nacional advirtió que en todo caso los cambios no deben afectar la esencia o el núcleo de lo que el pueblo refrendó con su firma, y este control corresponde a la Corte Constitucional. Hemos llegado a nuestros primeros mensajes institucionales en Registra TV. Al regreso hablaremos sobre el registro civil de matrimonio, nuestro tema central. Ya volvemos. Continuamos en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Dentro de los documentos necesarios en nuestras vidas existe el registro civil de matrimonio, que no solo cambia la vida de dos personas, sino que definitivamente las une. En nuestro siguiente informe les mostraremos qué requisitos se necesitan para el trámite de este documento. Uno de los actos que modifica el estado civil de las personas es el matrimonio. Este hecho debe existir jurídicamente. Para que esto ocurra por ley, se ha creado en Colombia el Registro Civil de Matrimonio, el documento público que prueba la legitimidad de la unión conyugal. ¿Qué matrimonios deben registrarse? Los matrimonios que se deben celebrar son aquellos celebrados por la Iglesia Católica o por las iglesias las cuales estén reconocidas mediante personería jurídica por el Estado colombiano. E igualmente los matrimonios civiles celebrados ante el juez o ante el notario. ¿Quién debe solicitar el registro civil de matrimonio? El registro civil de matrimonio lo puede solicitar cualquiera de los contrayentes o cualquier ciudadano que tenga su documento de identificación.
El registro civil de matrimonio se inscribe con base en un antecedente o documento que certifica la unión. En el caso del matrimonio católico, deberá presentarse el acta eclesiástica acompañado de la certificación auténtica de la arquidiócesis que tiene competencia en el lugar donde se ofició el matrimonio. El matrimonio que se celebra ante notario debe protocolizarse mediante una escritura pública. Esta escritura pública sirve como documento antecedente para la inscripción de ese matrimonio en la misma notaría o en cualquier registraduría. Los matrimonios celebrados ante un juez también se hace a través de una sentencia. Esta sentencia se debe protocolizar mediante escritura pública en una notaría de la ciudad en donde se celebra. Además, a la hora de realizar la inscripción del matrimonio, se deberá presentar copia del documento de identidad del solicitante. El matrimonio debe inscribirse en las registradurías auxiliares o en notarías correspondientes al lugar de la celebración. ¿Qué documento se le entrega al solicitante? Al solicitante únicamente se le entrega una copia de su registro civil de matrimonio una vez haya llegado los documentos para su correspondiente inscripción. Para seguir tratando este tema nos acompañan la ingeniera Mónica Muñoz, coordinadora de soporte técnico del registro civil, y José Daniel Vitar, abogado de registro civil. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Bueno, Daniel, vamos a empezar con usted. ¿Por qué es tan importante el registro civil de matrimonio? La importancia del registro civil de matrimonio consiste precisamente que es el documento que prueba nuestro vínculo matrimonial. Sin este registro no será posible demostrar ante alguna autoridad administrativa o judicial de que realmente nos encontramos casados o tenemos algún vínculo matrimonial vigente. Bueno, Daniel, hoy es muy común escuchar que dos personas deciden unir sus vidas, sin embargo, no todas lo hacen a través del matrimonio civil o católico. ¿Estos matrimonios, estas uniones, también se deben registrar? Claro que sí, nuestra legislación colombiana y el Estado colombiano, en el entendido constitucional de que existe pluralidad de cultos, ha beneficiado con efectos civiles otras clases de matrimonio, otros vínculos matrimoniales, como son los de las iglesias cristianas no católicas, y también son susceptibles de registrarse precisamente para que puedan tener efectos civiles en un momento dado. ¿Y si es unión libre? Precisamente la Ley 54 de 1990 estableció las uniones maritales de hecho, que lo que busca en principio es precisamente formalizar de manera legal esos vínculos de un hombre y una mujer que, a pesar de que no están casados, van a tener una sociedad patrimonial en común. Pero la norma también establece unos requisitos indispensables para conformar o para que se declare esa unión marital de hecho. La unión marital de hecho, los requisitos que establece la ley es que al menos deben tener un lapso de convivencia no inferior a 2 años y que no hayan tenido una vigencia conyugal anterior que se encuentre vigente o que no esté disuelta y liquidada. ¿Ante quién se debe declarar la existencia? Lo pueden hacer los mismos compañeros permanentes mediante escritura pública en una declaración que hagan en una notaría del país. Asimismo, mediante un acta manifiesta ante los centros de conciliación determinados por la ley en ese sentido, e igualmente por sentencia judicial. Doctora Mónica, actualmente, ¿cuántos registros civiles de matrimonio hay en la base de datos de la Registraduría Nacional? Actualmente, en el sistema de información de registro civil de la Registraduría Nacional, tenemos 2.693.513 registros incorporados. ¿Eso quiere decir que ese número de parejas son las que están casadas en el país? No necesariamente, porque preciso, las personas al momento de contraer su matrimonio no hacen el proceso de registrarlo. Y si no lo registran es como si ese matrimonio no existiera. Y al no registrarse no se refleja en las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Doctor Daniel, estábamos hablando ahora que la doctora Mónica nos hablaba de la cifra de registros de matrimonio que hay aquí en la Registraduría Nacional del Estado Civil, y yo le preguntaba que si necesariamente esos 2 millones y pico eran los que estaban casados y usted me decía que no. ¿Por qué no nos explica un poco la diferencia entre el matrimonio por la iglesia y el matrimonio civil? Tenemos entendido que son más juiciosos los del matrimonio civil porque la notaría directamente le registra a uno el matrimonio, pero los que se casan por la iglesia, si no lo registran es como si no se hubieran casado, se hayan hecho la fiesta. Cuando me hiciste la primera pregunta sobre la importancia del registro civil, es precisamente ese es el documento que prueba que yo me encuentro vinculado o tengo un vínculo matrimonial. Si yo no hago el registro, es como si el matrimonio no existiese, porque ese es el documento que me permite a mí demostrar ante terceros y ante otros ciudadanos de que yo realmente me encuentro casado. Por eso se llama registro del Estado Civil,
y en el sentido del matrimonio, registro civil de matrimonio, porque estoy demostrando que civilmente tengo unos efectos y que civilmente tengo un vínculo matrimonial. Por lo cual, la diferencia que existe al momento de contraer un matrimonio civil o católico es que el matrimonio civil se puede celebrar ante la notaría o ante un juez civil, municipal civil, y ellos inmediatamente hacen el procedimiento del registro. Cuando yo me caso por lo católico, que efectivamente se hace en una parroquia con toda la ceremonia del caso, existe la desidia que después me voy para la luna de miel, pero nunca me acuerdo de registrar el matrimonio católico, lo cual lo debo hacer en la respectiva circunscripción de donde contraje el matrimonio. Mónica, ¿quién debe solicitar la inscripción del matrimonio y ante qué entidades lo pueden hacer? Lo puede hacer cualquier persona que haya realizado este vínculo y lo puede hacer ante las notarías o ante las oficinas de la registraduría o los consulados de Colombia en el exterior. Me parece importante complementar la respuesta de la ingeniera Mónica en el sentido de que cualquier persona lo puede hacer. La norma establece que se debe hacer dentro de los 30 días siguientes a la ceremonia del matrimonio o al vínculo matrimonial. Pero no pasa absolutamente nada si no se hace dentro de los 30 días. Se puede hacer en cualquier momento, pero la idea es que se haga el registro, porque sin el registro no se puede probar el vínculo matrimonial. Y es importante aquí señalar cuáles son los requisitos que se deben llevar al momento de registrar el matrimonio, bien sea por lo civil o bien por lo católico. ¿Cuáles son? ¿Es muy complicado? No, si es a través del matrimonio católico, lo que se debe llevar es copia fidedigna del acta de matrimonio expedida por el respectivo cura y la certificación de la competencia del cura para celebrar matrimonio. Ese documento se presenta en cualquier notaría o registraduría del lugar donde ocurrió la celebración del matrimonio. Es decir, si yo celebré mi matrimonio en Bogotá, lo debo realizar en cualquier notaría o registraduría de Bogotá. Si lo hice en Tunja, en cualquier notaría o registraduría de Tunja. Ahora, si es un matrimonio civil, debo llevar el acta que me expidió la respectiva autoridad civil y la debo elevar a escritura pública, protocolizar mediante una escritura pública. Lo que yo registro es precisamente esa escritura pública para obtener el registro civil del vínculo matrimonial por lo civil. Yo he escuchado a veces que hay personas que vienen a la Registraduría Nacional del Estado Civil y piden su registro civil de matrimonio, pero a veces les dicen que el registro civil no aparece. ¿Eso por qué sucede? ¿Es porque no lo han registrado o en el proceso se puede embolatar el papel? Eso sucede porque efectivamente no lo han llevado a las oficinas correspondientes para asentar el registro. Entonces no hay manera que nosotros lo tengamos en la base de datos. Doctor Daniel, nosotros nos encontramos un caso donde alguien vino a la registraduría a solicitar una copia y resulta que le dijeron que tenía una anomalía. Cuando le hablan a uno de anomalías en estos documentos, ¿de qué están hablando? En términos generales consisten en que al momento en que se diligenció el documento, en este caso el registro civil de matrimonio, faltaron apellidos, faltaron nombres, faltaron números de cédula, faltó la parroquia donde se realizó. Entonces, ese registro al momento de grabarse entraría en una anomalía en la base de datos de la registraduría. Y hasta que no se corrija eso, entonces no se puede registrar, es decir, hay que devolverlo, llenarlo todo bien. La grabación del registro se realiza. Como consecuencia que vino la información incompleta, se graba pero con una marcación indicando que hace falta complementar la información y que es necesario para que en un futuro no vayan a tener dificultades en algún trámite, es necesario corregirla. Bueno, las cámaras de Registra TV estuvieron recorriendo las calles de algunas ciudades y encontramos los siguientes interrogantes. Yo me casé hace 17 años por la iglesia, nunca registré el matrimonio. Con mi esposa hace más o menos 6 años no vivo con ella, hoy quiero volverme a casar. ¿Será que lo puedo hacer? ¿Existe algún problema? ¿Qué debo de hacer? Doctor Daniel, ¿qué le podemos decir a este señor? Como no lo registró, es como si no, o sea, es fácil, ¿se puede volver a casar? Claro que no, precisamente eso era lo que hablábamos de la cultura del no registro del registro civil de matrimonio. Esta persona, para proceder a contraer un nuevo vínculo matrimonial, debe primero legalizar su situación conyugal anterior. A pesar de que no haya hecho ese registro en el momento indicado por la ley, lo puede hacer en este momento, disolver y liquidar esa sociedad conyugal anterior que se encuentra latente para proceder, ahí sí, una vez disuelto y liquidado esa sociedad conyugal anterior, contraer nuevo vínculo matrimonial. Es decir, que le tocó hacer doble vuelta.
Claro que sí, el trámite es más dispendioso. Bueno, vamos a hacer nuestro segundo corte y en breve regresamos a Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya volvemos. Continuamos en Registra TV hablando del Registro Civil de Matrimonio. Nos acompaña la ingeniera Mónica Muñoz, coordinadora de soporte técnico y registro civil, y José Daniel Vitar, abogado de registro civil. El registro civil de matrimonio se tramita en el municipio en donde ocurrió el hecho, en las siguientes dependencias: registradurías especiales, registradurías municipales, registradurías auxiliares, notarías y consulados. En el caso del matrimonio religioso se requiere lo siguiente: partida eclesiástica autenticada o acta religiosa expedida por la iglesia o congregación en donde se haya realizado el matrimonio, anexando una certificación de la arquidiócesis o de celebración de convenio de derecho público interno con el Estado colombiano. Para registrar la celebración por lo civil, es importante contar con la copia de la escritura pública de protocolización del matrimonio. Se deben registrar todos los matrimonios, el católico, el contraído en otra religión o credo y el civil. Si dos ciudadanos colombianos contraen matrimonio en el extranjero, pueden registrar la unión ante un consulado de Colombia en el país donde se desarrolló la celebración o en cualquiera de las notarías de la ciudad de Bogotá. Bueno, vamos nuevamente a las calles porque la gente tiene más interrogantes para ustedes. Veamos. Si dos menores de edad se quieren casar, ¿qué documentos necesitan para registrar el compromiso? Doctor Daniel, ¿qué podemos responder a esta pregunta? Si dos menores de edad se quieren casar, bueno, esto hay que tener en cuenta que la nueva ley de la niñez y adolescencia establece cuándo los niños tienen capacidad para contraer estas clases de vínculos matrimoniales. Y en el caso de las niñas, existe una edad que a partir de los 12 años habla sobre que ya se encuentra en la etapa de la adolescencia, para los niños a partir de los 14 años. Entonces, siempre y cuando estén en este rango y tengan la capacidad, pueden contraer el matrimonio y lógicamente pueden registrar ese matrimonio. Cuando uno escucha hablar de anulación del registro civil de matrimonio, ¿de qué está hablando? ¿De divorcio? ¿O cuándo se puede anular o por qué se anula? Bueno, eso depende. Existen unas causales formales para anular el registro y es cuando formalmente el registro, el momento en que se fue a registrar, por X o Y motivos quedó mal diligenciado o se incurrió en una causal de nulidad establecida en nuestro decreto 1260 del 70, que es el que regula el Estatuto del Estado Civil de las Personas. Esas causales formales son cuando, entre una de estas, cuando el funcionario actuó fuera de los límites de su competencia. ¿Qué quiere decir? Que yo me casé en Bogotá, pero registré mi matrimonio en Tunja. El funcionario de Tunja no era competente para registrar un matrimonio que se realizó o se celebró en la ciudad de Bogotá. Esas son las causales de nulidad formal. Ya, hablando sobre la nulidad jurídica que se interponen, bien sean por la separación de bienes o por la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico, ya eso corresponde a la vía judicial a través de los jueces de familia. Si, por ejemplo, una persona se casó por lo civil y en la segunda vez, por alguna razón, algo hizo mal, cometió un error y le anulan ese matrimonio, es como si no hubiera existido. Después se puede volver a casar inclusive con el mismo personaje. Claro, siempre que existe una causal de divorcio de las que establece nuestro Código Civil, lógicamente una vez se proferiera la sentencia de divorcio, ese matrimonio deja de existir, ese vínculo conyugal se liquida, se disuelve y se liquida y procederíamos nuevamente a nuestro estado civil anterior, que sería soltero, y podríamos volver a contraer otro matrimonio. Bueno, y cuando se anulan estos registros civiles de matrimonio, ¿qué pasa entonces en la base de datos de la Registraduría Nacional? En la base de datos de la Registraduría Nacional sigue grabado el registro y además queda grabado con la anotación o la última aclaración que se haga sobre el registro. Sí. Bueno, doctor Daniel, no podemos dejar de hablar de divorcio porque dicen que a veces es más difícil divorciarse que casarse. Cuando estamos hablando de divorcio, ¿es indispensable este documento? Claro, y ahí vamos otra vez a lo que retomábamos en el primer segmento. Al caso del señor que no registró el matrimonio. Precisamente el registro de matrimonio se hace cuando las personas se van a divorciar. Es cuando realmente ven la urgencia o la necesidad de este documento. Y por no haberlo hecho con la anticipación, tienen que hacerlo porque si no
no sigue el proceso de divorcio o el trámite necesario para llegar a ese fin. Bueno, vamos a escuchar otra pregunta que hicimos en las calles de Bogotá. ¿Cuál es la vigencia del registro civil de matrimonio? Doctor Daniel, ¿es hasta que la muerte los separe? Claro que sí, la vigencia es hasta que nuestra muerte nos separe en el caso del matrimonio católico o si existe alguna causal de divorcio y los cónyuges deciden separarse por mutuo consentimiento o por que algún inconveniente hayan tenido o definitivamente no quieran convivir de alguna manera por el resto de su vida. Bien, hemos llegado al final de Registra TV. A nuestros invitados, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Y a ustedes, nuestros televidentes, los esperamos en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.